Ya. Bien, chicos, vamos acá. En el examen de la pre, listo, vino uno de los incas. ¿Qué vino? ¿Qué tema de los incas? Vino en lo que es en la organización política o social. Social, ¿sí o no? La respuesta era los mitimaes, grupo de personas que el inca trasladaba de su lugar de origen a otros lugares. La respuesta era mitimaes, facilito. Otro, lo hemos explicado también, teoría sobre la caída del imperio. Vino. ¿Cuál vino? ¿Vino de alianza étnica o guerra civil? Esas dos son válidas, pero una de ellas es la respuesta. Vino culturas enemigo de los incas. Le dieron la mano a los españoles. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta en ahí? Este es Han. Ahí presta mi hija. ¿Alguien tiene el examen? ¿El examen? A ver. Ya, a ver, ¿dónde está? Está HP dice. Mira, eran poblaciones trasladadas de su lugar de origen con la finalidad de aprovechar su mano de obra como estrategia de control político y militar. Es los miti-maes. Eso se ha desarrollado, chicos. 38. ¿Qué posesión tomaron las etnias sometidas lucanas, huancas? Y los huancas son enemigos de los incas. ¿A quién le dio la mano a los huancas? ¿Cuál es la clave? Colaborar con los españoles, rechazar el dominio inca. La respuesta, la A. Dice, en la época del virreinato, ¿cómo se le denomina a los indios ricos que pagaban para no ir a la mita minera? No, a ellos se llama, no, a ellos se le llama indios llamados faltriqueros. Aquellos indios que pagaban su plata para no ir a trabajar a las minas, señor. Y la respuesta era faltriquera. Es igual, es lo mismo. No, si quieres verlo así, no hay tanta diferencia. Había casi 59 clases de mitimacunas. Había mitimaes castigadores, mitimaes que colonizaban y mitimaes que apaciguaban pueblos rebeldes y mitimaes para difundir la costumbre inca. Había clases de mitimaes. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Los mitimaes castigadores son aquellos mitimaes que viajaban a regiones lejanas donde habían pueblos rebeldes para apaciguarlos. Mitimaes colonizadores para buscar tierras más fértiles. Mitimaes de difusores de costumbres incas, eso es para difundir lo que es la costumbre de los incas, señor. Hay varias clases, señores. ¿Ya? Estaba fácil nomás. ¿De quién es? Facilito. Ya, muy bien. Entonces, arrancamos, chicos. Rapidito. Vamos acá. Recontra sencillo. Mire. Ahora vamos, hijos. Rapidito nomás. A ver. Nosotros saber, profesor, escucha. Para nosotros saber cómo es la emancipación, uno, lo primero que tenemos que saber que la emancipación es un tema de qué siglo? Tema del siglo XVIII. Tema del siglo XVIII. Y los temas del siglo XVIII son frecuentes, varias veces ya vienen en examen de admisión. Y vamos acá. Y para saber nosotros, profesor, ¿cómo así el país o los países latinoamericanos se independicen de España? Tenemos que saber qué pasaba en el mundo y qué pasaba en América. Por ejemplo, ¿qué pasaba en el mundo cuando aquí en América se estaba desarrollando lo que es la emancipación? ¿Qué pasaba en el mundo? Tiene que ver bastante con HU. Por ejemplo, ¿qué pasaba en Inglaterra? A ver, en Inglaterra se estaba desarrollando lo que es la revolución industrial. Ya, chicos, se va a desarrollarse la revolución industrial. Y pregunta, ¿qué es una revolución industrial? Son cambios. ¿Cambios qué? Cambios tecnológicos. En Inglaterra van a aparecer locomotoras que van a funcionar a base de la energía del carbón, el vapor. Eso quiere decir que en Inglaterra van a aparecer locomotoras que van a decir tu, tu, shaka, 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 shaka. Van a escuchar ese sonido por primera vez. No es cacha, cacha, pendejo. Es shaka, 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 shaka. No te olvides. Revolución industrial.
inicio o la primera. Inicio de la Revolución Industrial. La primera es cuando ya en el Perú se estaba desarrollando el primer militarismo, es decir, la Confederación Peruano-Boliviana. Y la segunda revolución, cuando Perú está ya en la prosperidad falaz, en la era del guano. Segunda Revolución Industrial. Aquí se inició, señor. Entonces vamos acá. A ver, pero ¿qué tiene que ver acá, profesor, la Revolución Industrial que pasaba en Inglaterra? ¿Qué tiene que ver con la emancipación? Ah, hijos, cuando hablamos de la Revolución Industrial, Inglaterra está produciendo mayor cantidad de manufacturería, o sea, bienes. Ahora, chiquitos, escucha. Y eso a Inglaterra le favoreció porque gracias a la Revolución Industrial, Inglaterra obtuvo mayores ingresos económicos. Ahora, esos ingresos, ¿dónde lo va a invertir Inglaterra? Apoyando a los países americanos para que logren su independencia. ¿De quién? De España. Pero hay que preguntarnos, ¿y por qué Inglaterra nos daba la mano, profesor, para lograr nuestra independencia contra España? ¿Que eran buenos? No, sino porque lo hacían. Había intereses económicos de por medio, porque para eso Inglaterra ya había perdido su colonia, Estados Unidos. Y Estados Unidos y Inglaterra dijo, si yo he perdido mi colonia, España también tiene que perder. Entonces, con los ingresos que tenía gracias a la Revolución Industrial, Inglaterra le daba la mano a los países de América para que logren su independencia de España. Pero no eran porque eran buenos, sino lo que querían los ingleses es desfasar a España de su colonia y así encontrar o buscar nuevos mercados. ¿Dónde? En sus colonias de España. Coronarse como nuevos dueños en el mercado en América. En esta vida nadie te ayuda por gusto, hijo. Nadie, siempre hay intereses de por medio. Por ejemplo, hija, si en el recreo alguien te está invitando, ya fuiste. Ah, la pez, señorita. ¿Ah? Boquita come. ¿Cuál potito paga, señor? Corazón contento se dice. Potito paga. ¿Tu experiencia, no, señorita? Ya, entonces. Por eso siempre hay intereses de por medio del país inglés. Por favor. Nos daban la mano porque querían nuevos mercados. ¿Dónde? En América. Por eso nos daban la mano. Eso tiene que ver bastante. Otra. ¿Y qué pasaba en Francia? En Francia, en Francia se estaba desarrollándose lo que es la Revolución Francesa. ¿Cuándo se desarrolló la Revolución Francesa? ¿Cuánto? 1789. Es la toma de la Bastilla, señor, en Francia. Lo han capturado al rey Luis XVI y lo están decapitando. Y cuando se da la Revolución Francesa en Francia aparecen los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Y quién lo va a traer estos derechos a América? Es un precursor llamado Antonio Pavón. ¿Cuál Antonio Pavón? Es Antonio Nariño. Machado. Machado. Machado, señor. Ahorita te voy a dar ya sabes. Y entonces, esa Revolución Francesa. Tiene que ver bastante con la emancipación, los sucesos que ocurren en el siglo XVIII en el Perú. Ya vamos aquí, Revolución Francesa. ¿Y qué pasaba con Inglaterra, con Estados Unidos? Ya se desarrolló la independencia de las 13 colonias, ¿qué? Inglesas norteamericanas. ¿Cuándo se independiza Estados Unidos? Se independiza el 4 de julio de 1776. Pero, ¿quién va a firmar la independencia de Estados Unidos? George Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, siendo el primer presidente de Estados Unidos. George Washington. ¿Cómo te vas a recordar? Washington. Estornudando, señor. Washington. Pero la verdadera independencia de Estados Unidos se ha desarrollado con una batallaza. Este es miércoles. La batalla de Yorktown. Y con el tratado de... con el tratado de Versalles. Este es miércoles, nada, quiero H1. El señor Mac cagado que baño público. Oye, tienen que leer bastante, señor. Independencia de las 13 colonias. Ahora, vamos acá. ¿Qué más, profesor?
Ah, recuérdate. ¿Qué pasaba en España, señor? Ah, también, profesor, no te olvides que en España se estaba desarrollando lo que es la invasión. ¿La invasión qué? Hoy, la invasión francesa o la invasión napoleónica, ¿a dónde? A España, señor. Lo que va a provocar que España se descuide de sus colonias. ¿Ya? Crisis, señor. Invasión francesa a España. Napoleón invade España, señor. Listo. Y no solo eso. ¿Qué más? Hijos, en este siglo XVIII va a aparecer un movimiento que va a cambiar la manera de pensar a los europeos y a los americanos. Va a aparecer lo que es el movimiento llamado la ilustración. Pregunta, ¿qué es la ilustración? A la miércoles. Es un movimiento filosófico que va a decir, el centro y la felicidad es la razón. Y profesor, la ilustración también llamado a la miércoles, el ciclo de las luces, ciclo filosófico, racionalismo, enciclopedismo, profesor. O también llamado illuminations, profesor. O también llamado la ilustración. Ya está. Por favor, hijos, tienen que saber. Representante de la ilustración. Da Vinci. Da Vinci es renacentista. Muy bien. ¿Quién ha escrito el espíritu de las leyes? Montesquieu. ¿Quién ha hecho el contrato social? Voltaire o Rousseau. Muy bien. Bueno, el otro era Utopía. A Tomás Moro. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Cartas filosóficas. Voltaire, no es Voltaire, sino Voltaire. Listo. Es HU, señor. ¿Qué pasa, señor? Tiene que ver bastante con HP siglo XVIII. En este tema se habla de HU y a la vez HP, señor. Entonces vamos, tienes que saber, pues, hijos, por favor, me están decepcionando, creo. Creo que vamos a hacer nuevamente por renta americano. Ya, vamos entonces. Facilito, papi. Esto es fácil nomás, no le tengan miedo. Ya, listo. Listo, vamos a ver. A ver, continuemos. Chicos, para que los países hispanoamericanos se independicen de España, fue desde el momento que en España entraron nuevas dinastías de reyes a gobernar en España. Recuerda, ¿cuántas dinastías nos gobernaron desde España? 3. Trastamaras, Habsburgos y los Borbones. Entonces, ¿qué dinastía ingresó en el siglo XVIII a gobernar en España? Entró lo que es la dinastía borbónica. No es huevónica, borbónica. Escucha, hijo, escucha, Satanás, mire. Para que los países de Latinoamérica se independicen de España, fue desde el momento que en España ingresaron nuevas dinastías de reyes a gobernar en España. Entró la dinastía borbónica. Recuerda que son tres dinastías. Trastamaras, Habsburgos y Borbones. Esto, Borbones. Ahora, ¿quiénes son los reyes Borbones? Por ejemplo, entró Felipe. ¿Cuánto? Felipe V, segundo. Felipe, ¿seguro? Segundo. Entró Carlos. Carlos Cacho. ¿Cuál Carlos Cacho? Carlos III. Entró Carlos IV. Su hijo de Carlos IV, con el cual ya vamos a lograr nuestra independencia. Fernando VII, señor. Estos son reyes de la dinastía borbónica, señor. Ahora, chicos, ahora escucha. Cuando Felipe II y Carlos III, sobre todo el segundo, eran rey de España, España entró en crisis. Entró en crisis. Y profesor, y más tarde, cuando Carlos III ya era rey de España, Inglaterra lo derrotó con suma facilidad a España en el combate de Trafalgar, donde España pierde el cañón de Gibraltar. España pierde la Armada Invencible, una enorme embarcación española que no se le podía vencer en tiempos del virreinato. Pero ahora en el siglo XVIII,
Inglaterra lo derrotó por suma facilidad a España en el combate de Trafalgar. La Armada Invencible fue derrotada fácilmente. Inglaterra le hizo el amor a España. Y cuando Inglaterra lo destrozó a España, España entra en crisis. Y más tarde, cuando entró Carlos IV y su hijo Fernando VII, un chatito invade España. El chatito llamado Freddy Napoleón, el que tiene su buena parte. Profesor. Entonces, y por eso, amigo, cuando ingresa la dinastía borbónica, España entra en crisis. Listo, pero primero nos interesa los dos primeros. Felipe II o era Felipe V. Me han hecho confundir a ustedes. No, el primero. Felipe II o Felipe V era. ¿Está bien, no? Y ya está. Entonces vamos acá. Escucha, bebecitas. Escucha, bebés. Shh, escucha acá. Ahora, Felipe V, cuando fue rey de España, rey Borbón, España entra en crisis. Shh. Y como España estaba en crisis, pregunta. Ante Inglaterra había sido derrotado. España, ¿qué descuidaba? Sus colonias. Por eso hay que agradecer, profesor, por ejemplo, a Napoleón. Napoleón invade España y España comienza a descuidar sus colonias. Pero la crisis empezó con este rey y con este señor también. Pero ya logramos nuestra independencia. Quinto es, señor. ¿Ves? Ya ves, señor, sin dudar. Ya Felipe V es, ¿ves? Ya, Felipe V entonces, España entra en crisis y Carlos III quiso salvar la crisis española desarrollando ¿qué? Reformas borbónicas. Pero con esto no quiero decir que Carlos III el que empezó a hacer reformas borbónicas, sino ¿qué rey empezó a hacer reformas borbónicas? Es Felipe V. Pero ¿quién hizo mayor cantidad de reformas borbónicas? Carlos III. Por eso a Carlos III lo llaman, claro, Rivas, lo llaman el máximo déspota ilustrado. O el despotismo ilustrado, lo llaman a Carlos III. Entonces, chicos, nos interesa. Carlos III entonces desarrolló mayor cantidad de reformas borbónicas, supuestamente para salvar la crisis española. ¿Lo va a salvar? Peor, lo va a joder, en vez de salvarlo. Es que España recién se dio cuenta que necesita hacer cambios, ya que en Inglaterra, que estaba atravesando revolución industrial, y España se quedaba con el sistema feudalista. ¿Cuál es mejor, feudalismo o industria? Industria. Por eso España recién se dio cuenta. Necesita hacer cambios, reformas. Pero eso ocurrió cuando la dinastía de reyes era Borbones. Por eso se le llama reformas borbónicas. Muy bien, Carlos III hizo eso para salvar a España. Reformas borbónicas. ¿Lo va a salvar? Peor lo va a joder. Peor lo va a cagar, hijo. A ver, las reformas borbónicas estaban hechas en un pergamino que para leerlo tenía que estirarlo. Pero ¿qué estaban escritos en las reformas borbónicas? A ver, vamos. A ver, ¿qué estaban escritos? Apura pecuchi. 1. Las reformas borbónicas estableció régimen. Tienen que saber esto. ¿Régimen qué? Régimen de puertos. Régimen de puertos. Puertos libres. Régimen de puertos libres. ¿Y en qué consiste, profesor, régimen de puertos libres? A ver, ¿quién me dice? Libre comercio. ¿De quién a quién? Ya. Escucha, recuérdate el virreinato. ¿Quién controlaba el monopolio comercial? ¿Qué era el monopolio comercial? España con sus colonias solo con España. Eso es monopolio. Pero ahora en el siglo XVIII no va a haber monopolio, porque gracias a las reformas borbónicas establecieron un régimen de puertos libres, libre comercio, señor. Chicos, el monopolio, España, ¿te recuerdas? Era celoso con sus colonias. España solo tenía que practicar comercio con sus colonias y sus colonias solo con España. Y otros países no podían ingresar a las colonias de España, era celoso. Pero ahora en el siglo XVIII, Carlos III, con las reformas borbónicas, establecieron un régimen de puertos libres. Y con régimen de puertos libres se va a romper algo. ¿Van a romper algo? ¿A quién? ¿A tu hermana? No. ¿A quién van a romper? Van a romper el monopolio comercial. Y cuando rompen el monopolio comercial,
¿Qué institución desaparece? ¿Quién controlaba el monopolio? La Casa Contratación de Sevilla desaparece. ¿Por qué no hay monopolio? Oye, entonces, si no hay monopolio, ahora, ¿quién puede entrar a las colonias de España? Inglaterra. ¿Qué estaba atravesando? Revolución industrial. Y por eso España, profesor, le dijo a Inglaterra, Inglaterra, ¿te has dado cuenta? Ya no hay monopolio. Eso quiere decir que puedes ingresar a las colonias. Ya no existe el monopolio. Ya no existe la Casa de Contratación de Sevilla. Entonces, pero profesor, Inglaterra le contestó a España. Oh, yes. Of course. Oh, yeah. Oh, dijo Inglaterra. Entonces, chico, pero España le dijo a Inglaterra, si tú vas a entrar a mis colonias, porque ya no hay monopolio, con la reforma, perdón, con régimen de puertos libres, Inglaterra, hay que hacer un tratado. Y se va a firmar un tratado. ¿Qué tratado? Goofy, ¿cuál Goofy? Se va a firmarse el tratado de Utrecht. No te olvides, el tratado de Utrecht. ¿Y en qué consiste el tratado de Utrecht? Con este tratado de Utrecht, España le dijo a Inglaterra, Inglaterra, si tú quieres entrar a mis colonias, tú tienes que cumplir una serie de requisitos. Primero, si quieres entrar a mis colonias, tus embarcaciones comerciales tienen que pasar revisión por mi puerto. ¿Cuál era el puerto de España? Sevilla. Tenía que pasar revisión por Sevilla. Listo. 2. España dijo a Inglaterra, si quieres entrar a mis colonias, tú solo tienes que llevar a mis colonias solo 650 toneladas de mercadería. Más no. Pero pregunta, ¿Inglaterra hacía caso eso? O Inglaterra ni siquiera pasaba por Sevilla, se iba de frente. Ni siquiera llevaba 650 toneladas. Llevaba 800 a 1200 toneladas escondidas en sus embarcaciones. Por eso, esas reformas borbónicas, ¿perjudicó a España o perjudicó a Inglaterra? Lo perjudicó a España. ¿A quién benefició? A Inglaterra. ¿Por qué haber beneficiado a Inglaterra? Porque Inglaterra, como estaba atravesando revolución industrial, mientras España hacía una vueltita de comercio con su colonia, Inglaterra ya había hecho 2 vueltas. ¿Por qué? Revolución industrial. Es que ya tenía, profesor, barcos que funcionaban con la energía del carbón, el vapor, y eran más veloces. Y eso le favoreció a Inglaterra y perjudicó a España. ¿Te das cuenta, chicos? Entonces, profesor Carlos III fracasó con las reformas borbónicas, con el régimen de puertos libres. ¿Listo? Ahora escucha, profesor. ¿Qué más dijo, profesor, las reformas borbónicas? Un exceso. Régimen de puertos libres. Eso es reforma comercial, se le llama. Otra. ¿Qué más? También las reformas borbónicas dijeron, vamos a crear nuevos ¿qué? Nuevos virreinatos. Nuevos virreinatos, quitando territorio del virreinato del Perú. ¿De dónde a dónde era el virreinato del Perú? Vamos. El virreinato del Perú era desde Panamá hasta Panamá. ¿Hasta dónde? Hasta Cabo de Hornos. Profesor, ¿te recuerdas o no? Listo. Pero el virreinato del Perú era desde Panamá hasta Cabo de Hornos. Recuérdate que habían 3 lugares que no eran virreinato del Perú. A ver, chicos. ¿Qué lugares no pertenecen al virreinato? Era Venezuela, la Guyana Francesa y Brasil. Por eso recuerda virreinato. Pregunta, ¿por qué Venezuela y la Guyana no eran virreinato del Perú? Porque pertenecían al virreinato de México. ¿Y por qué Brasil no era? Porque le pertenecía a la monarquía portuguesa, debido a un tratado, al Tratado de Tordesillas. Pero, hijo, a pesar que el virreinato era enorme, estos 3, a pesar que no eran del virreinato, el Perú seguía siendo enorme. Desde Panamá, todo esto era 15 veces más grande que España. Y además, el virreinato estaba conformado por 7 ¿qué es?
7 reales audiencias. ¿Cuáles son? Panamá, Santa Fe, Quito, Lima, Charcas, Buenos Aires y Chile. Si no recuerdas esto, ya fuiste. Por favor. Entonces, el virreinato del Perú, ¿de dónde a dónde era? Desde Panamá hasta Cabo de Hornos. Profesor, estaba conformado por 7, ¿qué es? Reales audiencias. ¿Cuáles son? Panamá, Santa Fe de Quito, Panamá, Lima, Charcas, Buenos Aires, Chile. ¿Cuántas eran? 7. No escucho. A ver, vamos, ¿cuántos eran? 7. ¿Cuáles son? Panamá, Santa Fe de Quito, Lima. ¿Cuándo he dicho chancas, señor? Chancas, charcas. Y ya. No te olvides, señor. Ahora, eran 7 reales audiencias. Eso es en el virreinato. ¿Pero qué? Siglo XVIII, emancipación. Carlos III, a través de las reformas borbónicas, dijo, vamos a crear nuevos virreinatos, quitando territorio del virreinato del Perú. Y Carlos III nos va a quitar con estas reformas. A eso se llama reformas territoriales. Y nos va a quitar esto. De lo que era grande el Perú en el siglo XVIII, vamos a perder, mire, esto nos va a quitar. Tío, no. Manan, tío, nana con mi tío. Y nos va a quitar eso. ¿Mm? Profesor, ¿y para qué nos quitó esto? ¿Quién me dice? Para crear un nuevo virreinato. ¿Qué virreinato? Profesor, el virreinato de la Nueva Granada. ¿Y cuándo se creó esto? 1717. Ah, ¿y qué audiencias perdimos ahora? Panamá, Santa Fe de Quito, Panamá, Lima. ¿Cuál Lima? Perdimos, Panamá se va al Virreinato de Granada. Santa Fe se va a Granada. Quito dijo me quito y se quitó a Granada. Y perdimos nosotros esto. Eso pasó en el Perú, señor, en el siglo XVIII con las reformas borbónicas. Ahora, aparte de eso, chicos, Carlos III, rey de España, con las reformas borbónicas dijo, hay que quitar otro. Mira, y nos va a quitar esto. Tío, no. Nos va a quitar esto. ¿Te das cuenta? Oye, ¿qué está pasando ahí? Tranquilo, pecho. Oye, ya, ahora, pregunta, bebecita. ¿Y para qué nos quitó esto, Carlos III, rey de España? Para crear otro virreinato. ¿Qué virreinato? El virreinato del Río de la Plata. El virreinato del Río de la Plata. ¿Y cuándo se creó esto? 1776. Año clave para qué país. ¿Quién logra su independencia este año? Estados Unidos. Por eso la independencia de las 13 colonias. Tiene que ver, ¿te das cuenta? Tiene que ver con HU. Pero estoy invadiendo HU, no me corresponde. ¿Y qué audiencias perdió el Perú ya también ahora? ¿Qué audiencias nos quitan? Adiós Charcas, adiós Buenos Aires. Y chico, y Carlos III dijo, hay que quitar otro. Y nos va a quitar esto, señor. Pero esta bebada que se lleve, no importa. Y la pregunta es, ¿y para qué nos quitó esto? Para hacer una capitanía. ¿La capitanía de qué? La capitanía de Santiago de Chile. Ahí está. ¿Se va a crear cuándo? 1789. 1700. ¿Qué pasaba en Francia? Revolución Francesa. ¿Tiene que ver o no? ¿Te das cuenta? Tiene que ver bastante, señor. Entonces, ¿el Perú cómo quedó? Así pequeñito. De lo que éramos grandazo, en el siglo XVIII nos vamos a quedar así. ¿Así? No. Si no, el Perú va a quedar todavía con este territorio. Así todavía era nuestro mapa. Asícito. Luego, Chocolech, asíto. Luego, Chocolech, así todavía. Y así todavía, mira. Asíto. Asíto. Y Chocolech, así. Y luego tenemos una colita atrás. Ahí. Así quedó
en el siglo XVIII, cuando Carlos III nos quitó nuestros territorios a través de las reformas borbónicas. ¿Y cuándo perdimos estos rojitos, profe? Ya en la República, con presidentes. ¿Cuándo perdimos esta Guayaquil? Perdimos en el gobierno de Agustín Carro con el Tratado La Reagual. ¿Cuándo perdimos el trapecio amazónico? Perdimos en el gobierno onceño de Leguía, ni siquiera hubo guerra. Leguía lo regaló a Colombia con el Tratado Salomón Lozano. ¿Cuándo perdimos esto? Esto perdimos en el primer gobierno de Leguía, ni siquiera hubo guerra, lo regaló a Brasil con el Tratado Río Branco Velarde. Y la colita perdimos en la guerra con Chile de 1879, en la guerra del Pacífico. Chile nos hace el amor ricazo por atrás. Y por eso perdimos la colita. ¿Por qué crees que son la mayoría tablas? Por eso. Ah, mentira, mentira. No, chicos, broma nomás, broma. ¿Cuál tabla, señor? Ahí está. Ya, y esto, profe, esto era un territorio también del Perú, pero un territorio no explorado. Más tarde, en este siglo XVIII, se va a desarrollar el Tratado de San Ildefonso. Reemplazó al Tratado de Tordesillas y Brasil creció grandazo. Al fondo. Y el Perú quedó verdecito nomás. De lo que éramos grandes para quedarnos así, está huevón, hijo. Da rabia, ¿no? Todo me le pasa al Perú, señor. Ahí está. Eso es crear nuevos virreinatos. ¿Quién lo hizo? Carlos III. ¿Con qué medidas? Reformas borbónicas. Por favor, ¿está claro? No te olvides. Ahora, otra. ¿Qué más estaba escrito en las reformas? Ah, como España estaba en crisis, el rey dijo, hay que alzar el cobro de tributos. ¿A quién? ¿A España o a las colonias? A las colonias, a los indígenas. Entonces, las reformas también establecía que vamos a alzar, dijo. ¿Alzar qué? Alzar el cobro. Alzar el cobro de tributo. De tributo. ¿De cuánto por ciento? Del 4 al 6%. Pucha, ¿esto a quién afectó, señor? A los indígenas. Y también, ¿a quién más? A los comerciantes caciques. A Túpac Amaru II, por eso se revela ese señor. Porque él era un próspero comerciante arriero. Le afectó esa alza de 4 a 6%. Pucha, por eso Túpac se va a revelar más tarde. Es una de las causas también. Listo, ¿qué más? Aparte de eso, ¿qué más? Ah, recuerda, aquí también las reformas borbónicas hizo reformas religiosas. O sea, va a decretar expulsar a quién. El expulsar a la orden religiosa de los jesuitas. Jesuitas, pregunta. ¿Y por qué expulsaron a los jesuitas? Recuérdate, en el virreinato, chicos, en el virreinato, los indios no tenían educación. Ahora, en el siglo XVIII, los indios van a obtener derecho a educación, señor. Es decir, va a haber un decreto en el cual los indios se van a educar en el siglo XVIII. Entonces pongamos ahí acceso a la educación de quién. Acceso a la educación de los indios. Y la pregunta es, ¿quién educaba a los indios en el siglo XVIII? Los de la orden jesuita. Y estos jesuitas, profesor, ¿qué ideas los impartían a los indios? Ideas liberales, ideas de independencia, los jesuitas. Y por eso, amigo, los indios cuando se van a educar, ¿se van a dejar engañar? ¿Se van a dejar explotar? Pucha, cuando un corregidor va a venir, le va a decir, hostia, indio, tú tienes que ir a las mitas mineras, joder, hostia. Si no me tenéis que comprar la mercadería a las minas. El indio, cuando ya se educa, no se va a dejar. Va a decir, joder, ¿qué carajo? Kunachen, acá mastarusa, carajo. Se va a rebelar el indio, porque ya se educa. Pero ¿quién le está impartiendo ideas de liberales? Jesuitas. Y no solo por eso, sino los jesuitas van a ser expulsados porque ellos en América concentraban mayor cantidad de riqueza. Tenían universidades jesuitas, colegios jesuitas, instituciones jesuitas. Y en sus instituciones, ¿quiénes se están educando? Los indios. Impartiendo ideas de un movimiento que está presente en el siglo XVIII. La Ilustración. Por eso
todo tiene que ver con este acontecimiento, hijos. Entonces, también aquí está presente el movimiento llamado la Ilustración. Ah, te das cuenta, profesor. Tiene que ver bastante con HU esto. ¿Ya? Y por eso, como el indio ya se educaba y ya no se dejaba abusar, pucha, Carlos III de España se preguntó, ¿quién miércoles está educando a los indios? Los de la orden jesuita. Entonces, desde España, Carlos III, a través de las reformas borbónicas, se rayó y dijo, vamos a dar órdenes al virrey del Perú. En aquel entonces el virrey del Perú era, ¿quién expulsó a los jesuitas? Amat y Junier, Manuel Amat y Junier. Ese señor recibió órdenes de Carlos III a través de las reformas borbónicas. A todos los jesuitas va a expulsar de América, los expulsa de toda América. Y muchos jesuitas abandonaron América. Y por eso desapareció la segunda universidad más antigua del Perú. No era la San Cristóbal la más antigua, la segunda. La primera es la San Marcos, que fue fundada el 12 de mayo de 1551. Pero la segunda era más antigua, otra. Estaba en el Cusco, sí, pero ¿cómo se llama? San Ignacio de Loyola. ¿Qué pasó con esa universidad? Desapareció porque era una universidad jesuita. Desaparece esa universidad. Y cuando esa universidad desaparece, ¿quién se vuelve segunda? La San Cristóbal. La tercera, San Antonio de Abad del Cusco. La cuarta, la San Agustín de Arequipa, la UNSA. La última universidad que se fundó en el Perú, hace 4 años, la Universidad Autónoma de Huanta. ¿Te das cuenta, chico? Por favor. ¿Ya? Por eso, chico, fue expulsado los jesuitas. Por las reformas borbónicas. ¿Te das cuenta, chicos? Eso tiene que ver con las reformas de Carlos III. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Ahora, aquí se demora bastante. Es un tema enorme esto. Vamos, reformas borbónicas. Ahora, profesor, mientras se desarrollaban las reformas, España estaba en una crisis total. Había sido derrotado ante Inglaterra en el combate de Trafalgar. Más tarde, Napoleón invade España. Y España seguía descuidando, ¿qué? Sus colonias. Y si España descuida sus colonias, ¿qué va a pasar en las colonias? Van a empezar a buscar, ¿qué? Su independencia, su emancipación. Por eso hay que agradecer al chatito Napoleón. De nada, hijo. Cuando Napoleón invade España, carajo, pucha, va a descuidar sus colonias, fe. Y en sus colonias, chuña. A ver, yo te pregunto, ¿qué pasaría si en tu casa no hay gato? Los Freddys hacen fiesta. ¿Te das cuenta, sí o no? Ya, ¿qué pasa si España está en crisis? ¿Qué pasa con sus colonias? Van a empezar a buscar su rebelión, aprovechando la coyuntura que ocurría en España, que se encontraba en una crisis. Ante Inglaterra había sido derrotado y más tarde chatito Napoleón invade España. Y descuida feamente sus colonias España. Y ahí empieza, profesor, a buscar, los americanos van a empezar su independencia. No solo en el Perú, sino en diferentes partes del país. Va a haber rebeliones. Y de nosotros hay 2 recontra famosísimos que están en prospecto de admisión. Hay varios en sí, pero 2 están en prospecto. Por ejemplo, tenemos a este señor llamado, ¿cuál Tupac? Juan Santos Cachahualpa. Juan Santos Cachahualpa. El otro, ¿quién es? Tupac. ¿Tupac qué? Tupac Amaru o Amaru. Amaru. Tupac Amaru, ¿primero o segundo? Segundo. ¿Quién es primero? El último inca de Vilca. Bamba. ¿Están olvidados, creo? Ya, ahí está. Por favor. Entonces empieza la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Profesor, ¿cuándo se revela este señor? A ver, vamos. ¿Qué año? 1742. ¿Hasta qué año? 1750 y 54. Su rebelión, chicos. Ya, vamos a preguntarnos, chicos. Yo lo haría rápido esto, pero bueno, no estoy viendo que falta, señor, falta mucho. Voy a hacer mejor despacio. Miren acá, me da cuenta eso. En vano es correr, hijo, tienen que entender, hijo. A ver, vamos aquí. Región donde se revela Juan Santos. ¿Quién era Juan Santos? Juan Santos se decía ser descendiente del Inca Atahualpa.
Él se decía ser el Mesías. Se decía llamar el Quecha Inca, el salvador de miserias. Este señor ha sido educado por jesuitas. Y este huevón hablaba 5 idiomas. Sí, hablaba el castellano, hablaba el latín, el quechua, el piro, el campa, porque fue educado por jesuitas. Y este señor en muchas ocasiones viajó de América a Europa, y en Europa ha sido influenciado por un movimiento. La ilustración siempre está presente, por eso preguntan bastante de la ilustración, en HU o en HP te preguntan. Chicos. Y cuando llega a Europa, se desarrolla la influencia de la ilustración. Este señor también viajó a África. Él conoció a África. Y cuando llega a América, chuñas, con nuevas ideas de la ilustración. Y se va a rebelarse, profesor. Año de rebelión, 1742 a 1154. ¿Dónde se revela? Es lo que viene en el examen. Uno se va a rebelarse en la selva central. Ya, en la selva central, o también tiene otro nombre. Muy bien, hijo. En el Gran Pajero. Allá, perdón, en el Gran Pajonal. ¿Dónde queda esto? Claro, se expande hasta el río N, ¿sí o no? O Ano. N, señor. Ya, ¿dónde queda esto? En la región de Junín. Claro, Junín, ¿dónde está? Lo que es Pejauja, Huancayo, Tarma. Todo eso es Junín, chico. Listo, señor. Ahí se revela. Ahora, profesor, rápido. ¿Y por qué razones se rebelaron? ¿Por qué razón se revela este señor? A ver, ¿por qué razones se revela? ¿Por la hueva? ¿Qué dices? Este es miércoles. ¿Por qué se revela? Uno se va a rebelarse contra. ¿Contra qué? Contra la evangelización de quién. Contra la evangelización de los frailes franciscanos. A ver, ¿por qué se rebelan contra la evangelización de los frailes franciscanos? A ver, chicos, nosotros aquí en Ayacucho tenemos una iglesia franciscana. ¿Dónde está? En el arco, 28 de julio, en el arco enorme, ahí al costado hay una iglesia San Francisco de Asís. En el interior viven franciscanos. ¿Cómo se visten? Con su túnica marrón oscura, su falda parece, con su cordón blanco en cintura, con su sandalita. ¿Y cómo llevan la cabeza? Pajla. Pelao se dice, pajla. Pajla. ¿Qué cabeza habrás visto, señorita? Ya. ¿Cómo? Ay, señorita, chachao, señorita, este no es Cuchi, es Monticuchi. Ya mira, la cabeza lo tienen peladito esto. Hijos, estos frailes habían ingresado a la selva central, a todos los indios les trataba de cambiar la vida, les trataba de imponer la religión cristiana católica. Y a todos los indios les había hecho vestir igual que frailes. Imagínate, un indio con vestidura de un sacerdote franciscano. Y de paso a todos los indios le había pelado su cabeza. Dime, ¿eso acaso no es imposición? Por eso, contra eso, Juan Santos se rebela contra eso. Porque les trataba de cambiar la vida a la fuerza. Su cultura extranjera. Y no solo por eso, sino también había abuso. ¿Qué abuso? Había abuso de parte de los españoles, ¿ya? En una mina. En la mina llamada Cerro de Sal. Profesor, por eso se revela. ¿Ya, chicos? Pero cuando él se revela, 1742 hasta 1784, habían 2 virreyes que en vano trataron de derrotar la rebelión de Juan Santos. ¿Quiénes son estos virreyes? Ala, uy. Mejor papa tentil, papa coichi. Hay 2 virreyes. Hoy, miércoles. ¿Han hecho pesto o no han hecho? Ese es el problema, en la precorren, ¿no? Por eso es. De verdad, así no vale, la rabia, ¿no? Ya no viene también incluso. Cuando esto, ¿cómo no viene? Ya, pero igual ahorita digamos para semana 9.
Pero tienes que entender, y si no entiendes esto, ¿qué vas a entender eso? No vas a poder. Ni vas a recordar de las Cortes de Cádiz, tiene que ver bastante con este tema. Ya listo, entonces vamos acá. ¿Quiénes son los virreyes? Ala, oye. ¿Quién es? Ala, mira, si ahí solo volteas los nombres nomás. Es José Antonio. José Antonio Manso. Manso de Velasco. Listo. ¿Quién es el otro? Voltea el nombre. Antonio José. Antonio José de Mendoza Caamano. Ah, toque nomás. José Antonio Manso de Velasco es Antonio José de Mendoza. Así nomás. Ahora, estos virreyes en vano trataron de derrotar la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa nunca fue vencido por los españoles. Él nunca fue vencido. Por favor, al contrario, su rebelión de Juan Santos Atahualpa se caracterizó de ser multiétnica. ¿Por qué multiétnica? Porque Juan Santos Atahualpa buscó una alianza con tribus de la selva amazónica. ¿Con qué tribus? Piros, Campas, Ashanincas, Guambisas, Chirimisis, Amuesas. No te olvides, por favor, tribus de la selva amazónica. Hizo una alianza con Juan Santos y Juan Santos confronta a sus tribus de la selva amazónica. Juan Santos va a derrotar a los españoles ¿en qué batalla? ¿Cuál es su batalla famosísima? Se va a desarrollar lo que es la batalla famosísima llamada la batalla de Quimbiri. ¿Cuál Quimbiri? Quimiri, señor. Quimiri. Y en la batalla de Quizopango, Nijandari, ahí lo destrozó Juan Santos a los españoles. Su batalla más famosa es Quimiri. Aquí Juan Santos le hace el amor a los españoles. Él nunca fue vencido por los españoles. En sí no se sabe qué pasó con el señor. Es como si la tierra se lo hubiese tirado. Perdón, no, se lo hubiese devorado, se lo hubiese comido también. No se sabe en sí. Muchos autores coinciden que él murió por vejez natural. Pero en realidad no se sabe. No se sabe qué pasó. Profesor, y cuando él muere, ¿qué consecuencia trae su muerte? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué consecuencia trae la rebelión después de la muerte de Juan Santos Atahualpa? Los españoles toman el control ¿de qué zona? Toman el control de la zona llamada la Merced. ¿Y dónde está la Merced? Está en Junín, en Huancayo, Jauja, ahí está. Cuando él seguía en vida, los españoles no podían entrar a la región de Junín. Se dice que él andaba con 12.000 a 13.000 hombres. No lo podían derrotar. Por eso se dice que nunca fue destrozado por los españoles. Si no muere por vejez natural y debido a su muerte, los españoles recién toman el control de la región de Junín. Cuando estaba en vida no podían entrar. Pero su rebelión, ¿fracasó o ha sido fructífero? No, su rebelión ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque no buscó ayuda a la rebelión de los quechuas en la sierra. Imagínate que los dos se hubiesen unido. Aquí nomás todavía estaríamos hablando de la independencia del Perú. Ya no estaríamos hablando precursores, primer grito, corriente libertaria del sur, del norte, esa huevada ya no estaríamos hablando. Pero fracasa su rebelión. Pero no te olvides, ¿qué característica tenía su rebelión de Juan Santos? Multiétnica. ¿Por qué multiétnica? Porque hizo una alianza con tribus de la selva amazónica. ¿Qué tribus? Shipibos, Ashanincas, Guambistas, Chirimichis, Amuesas, Calichines. ¿Cuál Calichines? ¿Qué habla, señor? Calichines. Listo, señor, por favor. Fracasó la rebelión. Pero ¿cuál es la rebelión que más significado traía? ¿Cuál es la rebelión que más significado traía? La de Túpac Amaru II. Ya, este señor es un cacique, un curaca cacique. ¿Qué es un cacique? Jefe de comunidades. Ejemplo, Túpac Amaru II. Su verdadero nombre,
José Gabriel Condorcanqui y Noguera, descendiente real de los incas. Este señor, su mamá se llamó Juana Pilco Huaco. Y Juana Pilco Huaco es hija de Túpac Amaru I. Y Túpac Amaru I es el último inca de Vilcabamba. ¿Hijo de quién? De Manco Inca. Y Manco Inca, ¿hijo de quién es? Es hermanastro de Atahualpa y hermano menor de Huáscar. Y estos tres son hijos de Huayna Cápac. ¿Y Huayna Cápac, hijo de quién es? De Túpac Yupanqui. ¿Y Túpac Yupanqui, hijo de quién es? De Pachacútec. ¿Y Pachacútec? De Huiracocha. Huiracocha, Yaguar, Huaquira. Este bebón tiene sangre real de los incas. Por eso se le llamó curaca o cacique descendiente real de los incas. Jefe de comunidades. Jefe de la comunidad de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. También, muy bien, Cuchi. Profesor, miren acá. ¿Qué año se revela este señor? 1780 a 1781. Su rebelión fue 13 meses en sí, pero ya un año. Y este señor se casó con una hermosa mujer. Se casó con Miquela Bastidas Puyucao, de origen apurimeña. Chica, y Miquela Bastidas, uy, una mujer unaza. Madre. En esos tiempos, ahora ya no hay AP. Miquela Bastidas era una hermosa mujer. No era como ahora. No, ahora son más hermosas. Ya son más hermosas. Ya estaba molestándose. A nada le importa. AP. Miquela Bastidas, su pielcita era como suavecita, como poto de bebé. Soma, ñoño pas ñoño. Tiki pasiki. Sube, y se casó con Túpac Amaru II. Y Miquela Bastidas era acompañada de otra mujer. Era la cacica de Acos, Tomasa Tito Condemaita. Así como había caciques varones, descendiente real de los incas, también habían cacicas, mujeres descendiente real de los incas. Como por ejemplo, Tomasa Tito Condemaita, la cacica de Acos. ¿Ya, chicos? Entonces, Túpac Amaru II, por favor, ¿dónde se revela, señor? A ver, vamos, chicos, ¿dónde se revela? Ya vamos. Profesor, rapidísimo. Región, ¿dónde se revela? Señor, hoy se va a revelarse en el Cusco. Y también se va a revelarse en el Alto Perú. En el Alto Perú. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿quién era el virrey? Hoy, para eso tienes que saber, ¿por qué causas Túpac se revela en este año? A ver, causas de su rebelión. Uno, recuérdate. Uno, porque este señor se va a rebelarse por el mal gobierno de España con sus colonias. Uno. También se rebela contra las reformas borbónicas que alzaron el cobro de tributo. Contra las reformas borbónicas que alzaron ¿qué? Por la alza de cobro de tributo. ¿De cuánto por ciento? De 4 al 6%. ¿Dónde más se hace? Y también debido a los abusos que cometían los españoles en la mita minera. En la mita minera indios morían, hijo. Pucha madre, morían muchos indios en la mita minera. Por eso se revela. Y también se va a revelarse, porque ha sido influenciado por el movimiento del siglo XVIII, la Ilustración, se revela. También Túpac este señor también fue educado por ¿qué orden religiosa? Jesuitas. Y este señor, si fue educado por jesuitas, se educó en el colegio jesuita que estaba en el Cusco llamada San Francisco de Borja. Fue educado por jesuitas. Si Juan Santos Atahualpa hablaba 5 idiomas, Túpac Amaru, ¿cuántos idiomas hablaba? Hablaba 2.
hablaba el latín, el quechua y el español también, 3 se podía decir, pero a nada no importa. Ya, este es Tupac Amaru. Ya, Cuchi, muy bien. Entonces, Tupac Amaru se revela también contra quién, porque ha sido influenciado por la ilustración. Y Tupac también se va a rebelarse contra los abusos que cometían ¿quiénes? Contra los abusos en los repartos de los abusos de los corregidores. Eran los más odiados, ¿por qué? Por los indios. ¿Y por qué el indio los odiaba a los corregidores? ¿Quién me dice? ¿Por qué el indio lo odiaba a los corregidores? Ah, es que el corregidor es más odiado porque estos corregidores cobraban doble tributo al indio. El rey de España no solamente era uno para el rey, pero este huevón cobraba doble tributo, uno para él, otro para el rey. Y más la alza de 4 a 6% de tributo, pucha, pobre indio, se quedaba Mickey. Pobre señor. ¿Te das cuenta, chicos? Y además, este corregidor se encargaba de repartos mercantiles al indio y a precios elevados, hijo. Te obligaban a que lo compres. A ver, tú andas a FB Banco y alguien que te obligue a que lo compres. Ni aquí lo obligaban al indio. Le decían, el corregidor lo amenazaba. Hostia, indio, tenéis que comprarme estos productos provenientes de España, hostia. Y el indio se protegía. Amaya, papá. Mándame el cancho, papá. Y mañana yo pagas ahí. Pobre incani, papá, decía. El corregidor le dice, hostia, indio, si no me tenéis que comprar, tenéis que ir a trabajar a las minas mineras. ¿Y qué indio quería trabajar a las minas? Nadie. Era sinónimo de muerte. El indio era amenazado. Hostia, indio, si no a las minas. Y el indio, por no querer a las minas, decía, papá y mana piñacucho, coya, caeta, canelata, clava de horta, espejota, el corregidor le vendía a precios elevadísimos. Y el indio se endeudaba, chico. Y si no tenía dinero, ¿con qué pagaba el indio? Chico, si no tenía dinero, pagaba con animales. Si tenía animales, si tenía un chanchito, le decía, apa kukai cuchichaita, papá. Apa kukai infan suchaita. Así le decía. Cuchita, pacu. Y si no tenía cuchi, apa itu, ¿cómo se llama? Ven. Apa kukai kuyay cuita, papá. Apa kukai fredita. Así decía. Kai Freddy, hay un cututo sojo, mi papá, apa, decía, se lo llevaba al cututo. Si no tenía cuy, apa, que llama cunaita, kai, apa, así se lo llevaba. Ya, si no tenía animales, ¿con qué lo pagaba el señor? Pucha, lo enviaba a su hija para servir al corregidor. Y es ahí que el maldito corregidor abusaba de la India. Y de ahí surgían las castas debido a violaciones a la fuerza. Nacían los mestizos a la fuerza. Y si no tenía hija, lo enviaba a su mujer. A su mujer también no escapaba. Choclets. Salía mestizo su hijo. Y si no tenía, él mismo iba. Pero a él no, hijo. Si no, a él lo amenazaba. Hostia, indo, me debéis dinero. Si no me tenéis que pagar a las minas. Papá, hermana, suya, guaya, mano, Jorge en cancho. Hostia, a las minas. Ya, papá, ama, pucherizajme. Se iba, pobreño, a las minas. Si tenía suerte, volvía de las minas, señor. Pero cuando volvía con vida, pucha, el corregidor se sorprendía. Hostia, indio, regreséis con vida, oño, le decía. Y hacía aparecer pretextos y nuevamente al indio le enviaba a las minas. Pucha, y ahí el indio moría. ¿Y sus tierras con quién se quedaban? Maldito corregidor. Razón por la cual más lo odiaban este huevón. Era el más sanguinario, el más odiado por los indios. Terrible este corregidor. Por eso se revela a Tupac, por esos abusos que cometían. Y por eso, profesor, para aquel entonces, cuando él empieza su rebelión, ¿quién era el virrey? El virrey del Perú era, apúrate, el virrey era este pendejo de nombre Agustín. ¿Agustín de qué? Agustín de Jáuregui. Este señor era el virrey, Agustín de Jáuregui. Ahí está. Y había un visitador que había llegado desde España. Muy bien. Eso sí te recuerdas, ¿no?
Ya, visitador, ¿quién era? El visitador era este muchacho de ahí. Me arrecha, me arrecha. Me ha rechazado el corazón, decía sus de Díaz. Antonio de Arreche. ¿Y quién era Arreche? Arreche era un visitador, señor, que había llegado desde España. Por favor. Entonces, Túpac Amaru II, por favor, este señor, su rebelión va a empezar una noche, el 4 de noviembre de 1780. Túpac va a capturar a un abusivo regidor del Cusco, recontra abusivo. ¿Quién era? ¿Quién te enseña biología? Ya, entonces va a capturar al Antonio de Aliaga o Arriaga. Recuerda a tu profe de biología, Arriaga. ¿Y qué pasó con este corregidor? Si Túpac lo capturó, ¡zas! Lo han ahorcado a este señor. Muere. La rebelión empezó el 4 de noviembre de 1780. Ya no había marcha atrás. Profe, cuando mataron al corregidor Arriaga, hoy el visitador cómo presionaba al virrey, lo criticaba. Entonces, por órdenes de Agustín Jáuregui, el visitador Antonio de Arreche, pucha, va a perseguir a Túpac Amaru II. Ya, después que lo mataron a Arriaga, Túpac, el 4 de noviembre de 1780, más tarde Túpac Amaru II, el 18 ya de noviembre de 1780, profesor, va a obtener una gran victoria contra los españoles. ¿En qué batalla? Va a derrotar a los españoles en la batalla de Sangarará. En la batalla de Sangarará, profesor. En esta batalla triunfa Túpac Amaru II. Y cuando Túpac derrotó a los españoles en esta batalla de Sangarará, aparece su linda mujer, Miquela Bastidas. Y Miquela Bastidas le dijo, amor mío, Túpac Amaru, has derrotado a los españoles en la batalla de Sangarará. Ahora, amor mío, yo te recomiendo que tomes el Cusco. Pide ayuda a otros curacas igual que tú. Oye, en el Cusco había un montón de curacas. Ahí estaba el curaca de Chincheros, el traidor de Túpac. ¿Quién era? Mateo Pumacao, el curaca de Chincheros. Estaba Sahuaraura, Choquehuanca. Pucha. Por eso su mujer le había dicho, Túpac Amaru, has derrotado a los españoles en la batalla de Sangarará. Ahora yo te recomiendo, tome el Cusco. Pide ayuda a otros curacas igual que a ti en el Cusco. Pero Túpac no le obedeció a su mujer. No, no lo obedeció. Y Túpac no toma el Cusco y se va al Alto Perú. Por eso se revela en el Alto Perú también. Y ahí en el Alto Perú, profesor, él se fue a reunir más gente, pero en el Alto Perú obtiene 2 victorias. ¿En qué batallas? En la batalla de Ayacucho. ¿Cuál Ayacucho? Ayaviri. Y en la batalla de Pucará. Profesor, ahí derrota Túpac a los españoles en el Alto Perú. Pero ¿cuál fue su error de Túpac? No tomar el Cusco. Como no tomó el Cusco y se fue al Alto Perú, los españoles tomaron Cusco, señor, y rebelaron a un montón de caciques, al igual que Túpac, por tierras. Y los curacas de Chinchero, como Mateo Pumacahua, Sahuaraura, Choquehuanca, estaban en contra de Túpac porque los españoles lo habían comprado con tierras. Traidores, curacas, caciques. Y Túpac, recién después de derrotar a los españoles en el Alto Perú, recién regresa y quiere tomar el Cusco, cuando ya los españoles tomaron Cusco. Error grave. Por eso, Túpac, profesor, va a ser derrotado ¿en qué batalla? Va a ser derrotado por no tomar el Cusco y por falta de estrategia militar. ¿En qué batalla? Derrotado, no olvides, ¿en qué batalla? En la batalla de Checa. En la batalla de Checahuasi, no, Checacupe, o también llamado en la batalla de Tinta, o también llamado Combapata. Ahí es derrotado Túpac. A ver, si Túpac Amaru, chicos, ha sido vencido en esta batalla, pero se salva milagrosamente de esta batalla y huye, y está escondido en un pueblito llamado Langui. Su esposa Miquela Bastida, sus 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando, también estaban escondidos en un pueblito. Pero ¿qué pasó? Su propio vecino, su propio compadre, lo traiciona. Su compadre se llamaba Francisco de Santa Cruz.
lo entregó a los españoles, a Tupac. Y su familia, su esposa, sus 3 hijos, su propio vecino, lo traiciona, lo entrega a los españoles. Mira, así es el peruano. Se traicionan entre ellos. Pero fregado, ¿no? Pucha, por eso yo no confío en los compadres, ni en los vecinos. Hoy, ¿qué tal? Hasta que venga a chambear, está los cheteando en mi casa. Hoy mejor la llamo, ¿no? No, ¿qué tal me contesta con los 5 vocales? Mejor no, tranquilo nomás. Ya. Ya, entonces, chico, Tupac fue capturado y toda su familia van a ser condenados a muerte. Primero van a matar a sus hijos. A Hipólito le van a cortar la lengua, le van a sacar las uñas, lo van a golpear con la cacha del fusil y luego lo van a ahorcar. Muere Hipólito, el hijo mayor de Tupac. Su segundo hijo, a Mariano, pucha, le cortaron la lengua. ¿Alguna vez te has mordido tu lengua? Eso es poco. Pucha, le han cortado, señor. Le han sacado sus uñas, lo golpeaban. Habléis, carajo, ¿dónde está la resistencia, joder, hostia? Lo golpeé, ¿qué va a hablar si no hay lengua? Pendejo español, mire. Profesor, lo mataron, lo fusilaron a Mariano. Pero el tercer hijo menor, que tenía 8, o otros dicen que tenía 12 años, lo perdonaron la vida a los españoles y lo enviaron al hijo menor de Tupac, a Fernandito de América, a España. Otros dicen que no llegó a España, no se sabe dónde llegó, pero hay autores que dicen que sí llegó a España, pero murió de tristeza y con enfermedades en España. Mira, así murió el último hijo de Tupac. Y ahora, después de matar a sus 3 hijos, ¿quién continuaría? Su esposa Miquela. ¿Y acaso tenía miedo a morir? Se levantó, sacó pecho, aunque no lo tenía, pero igual. Se subió a la escalera y los españoles le han puesto una cuerda en la garganta, de modo que los españoles patearon la escalera y cayó con fuerza Miquela Bastidas. Pero ella no moría. ¿Por qué? Porque la cuerda no estaba bien en su garganta, porque era titicunca. Su cuellito era delgado, por eso la cuerda no ajustaba bien. Ella cuando cayó respiraba. Oye, español, no tienes otra para matarme porque esto no ajusta bien, le digo. Como no lo han podido ahorcar a ella, lo han bajado de las cuerdas. Pucha, los españoles lo han terminado a puntapié. Le han tirado patada en su rostro, en sus senos, en su vientre. Ella murió desangrada internamente y luego la han decapitado. Mira, aquí la mujer también cumple un papel fundamental para lograr nuestra independencia. Señoritas, con todo respeto, las mujeres también lucharon para lograr nuestra independencia. Pero ahora ya no. Más bien ahora han entrado al poder, nos está matando. Sangra, dinachas, yo no. ¿Ves? Mira. Pero te representa, pues, señorita. Ya fuiste. ¿Te das cuenta, chicos? Ahora, mataron a Miquela Bastidas. Ahora, ¿a quién? A Tomás Atito Condemaita, la cacica de Acos, que acompañaba a Miquela. Pucha, lo han matado con azote, señor. Pobre mujer. Murió Tomás Atito Condemaita. También la mujer está presente acá. Y ahora, chico, ¿quién continuaría? Tupac. A Tupac condenado, muerte por descuartizamiento con 4 caballos. 4 no, perdón, un pony para la tercera pierna. Pony. De modo que Tupac quedó suspendido en el aire. Mucha, y hoy parecía un Spider-Man ahí. Pues una araña. Los cuatro hijos, caballos jalaban a las 4 esquinas. Jalaban a las 4 esquinas. Ah, perdón, el pony también estaba ahí. Pero los caballos lo han descuartizado. No han podido, hijo. Este indio Tupac era fortachón, más o menos como yo. Dice que cuando los caballos jalaban a las 4 esquinas, pucha, dice que el caballo cómo sufría. El pony, uy, cómo lo así lo llevaba pony. No lo podía. Y como no lo han podido descuartizar a Tupac, los españoles lo bajaron de los caballos y lo han terminado a puntapiés y con sus propias manos los españoles lo han cortado su brazo, su cabeza, su pierna y lo han enviado a diferentes partes del Cusco. Así muere Tupac. Muere Tupac, señor. Entonces, cuando murió Tupac, ¿qué consecuencia trae la rebelión de Tupac Amaru II? ¿Cuál es su consecuencia? 1. Desde España llegó un decreto. Carlos III envió un decreto y dijo, dijo, como consecuencia de la rebelión de Tupac, vamos a crear una audiencia más.
y se va a crear una audiencia más. Se va a crear una audiencia. ¿Qué audiencia, chicos? Se va a crearse la audiencia del Cusco. ¿Cuántas audiencias eran? A pura pejana, ¿cuántas audiencias eran? 7, Panamá, Santa Fe, Quito, Lima, Charcas, Buenos Aires, Chile. Pero ahora, uno más, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? 8, pero de nombre no era audiencia. En realidad ya era una intendencia. ¿Te das cuenta? Profesor, y ahora acá, ¿qué más? Desde España, Carlos III dijo, vamos a eliminar, vamos a desaparecer, suprimir a quién. Ajá, entonces vamos a desaparecer, suprimir a quién. A los corregidores, a los más odiados por los indios. Ya no hay este título, corregidor, a los corregidores. Y cuando desaparecieron los corregidores, Carlos III dijo, en reemplazo de los corregidores, vamos a crear ¿qué? Vamos a crear las 8 intendencias. Por eso nacen las intendencias, chicos. Debido a la rebelión de Túpac, nacen las intendencias reemplazando a los corregidores. ¿Y cuáles son las 8 intendencias? Esos son reales audiencias, señorita, es distinto. ¿Ves? Ahí está el error de ustedes, ¿te das cuenta? Mira, profesor, vamos a poner aquí. ¿Cuántas intendencias? 8. Vamos a ponerlo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí. Y profesor, ¿cómo te vas a recordar? Bueno, yo me recuerdo así. Teta, Huanca, Pelica, Huamanga, Cepela. Ahí está. Teta, Huanca, Belica, Huamanga, Cepela. T, Trujillo. Ta, Tarma. Tacna. Tacna está abajo, señor. Está pasando, señor. Ya. T, Trujillo. Ta, Tarma. Gua, Huancavelica. Otra gua, Huamanga. C, Cusco. P, Puno. L, Lima. A, Arequipa. ¿Cuántas intendencias? 8. Ahí está. Y de estas intendencias, ¿qué van a nacer más tarde en el Perú? Departamentos, señor. Departamentos. Profesor, mira, pero hijos, si no lo han entendido virreinato, ese es el problema, hijo. Tiene que ver bastante con virreinato esto. Tiene que ver bastante, señor. Ahora, chicos, entonces, ¿cuántas intendencias? 8. ¿Cuántas intendencias? 8. ¿Cuáles son? Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno, Lima, Ayacucho. ¿Nacieron debido a qué? A la rebelión de Túpac Amaru II. ¿Reemplazando a quién? ¿A quién? A los corregidores a los más abusivos. Eso es. Y también desde España dijo, como consecuencia de la rebelión de Túpac, está prohibido por un año cobrarle el tributo a quién? Al indígena, hasta que se calme la rebelión. Carlos III, pendejo. Y Carlos III también dijo, como consecuencia de la rebelión de Túpac, está prohibido desde ahora, solo por un año, que el indio trabaje en las mineras, pero por un año nomás, hasta que se calme la rebelión. Pendejo era Carlos III, se estaba acomodando. Profesor, ahora, lo que viene una vez en el examen. Profesor, ¿ahí terminó la rebelión de Túpac? ¿Qué dice? No. Cuando él muere, surge su primo. ¿Cómo se llama su primo? ¿San Cristóbal? Ah, muy bien. ¿Dónde te lo pongo? Ya, espera, pe. Vamos a acomodarnos. No va a dar, pe. Ya. Eso ya no lo haría, pero igual, hijo. Ya, pe, como ustedes me caen bien, nomás ya estoy haciendo. Soglet, a la miércoles. Soglet. Ya. Después de la rebelión de Túpac, profesor, hay una segunda rebelión en el Alto Perú. La segunda etapa. ¿Quién lo dirige? Al toque, chicos. Es, profesor, no olvides, nada menos que Diego. ¿Diego qué? Está más seco que la teta de la monja. Profesor, se llama Diego, su primo. Diego Cristóbal Túpac Amaru. ¿Su primo de quién? De Túpac Amaru II. ¿Dónde se rebeló?
en el Alto Perú. ¿Cómo se llama esa rebelión? La fase Aymara. Ah, Aymara, señor. Pero ¿qué pasó con Diego? Los españoles lo han engañado, señor. Los españoles lo engañaron. Lo han engañado. Le han dicho, Diego Túpac Amaru, vamos a firmar la paz de Sicuani, cerca al Cusco. Y este señor fue engañado, acudió a firmar esa paz de Sicuani con los españoles. ¿Para qué ha ido? Lo han capturado. Y lo matan con tenazas calientes. Lo han azotado con fierro caliente. Y así murió Diego Cristóbal Túpac. Es como, ¿has visto Corazón Valiente o no? ¿Cómo lo engañan a William Wallace? Vamos a firmar, le han dicho, ¿sí o no? Vamos a firmar la paz. Él ha acudido y lo han capturado. Igualito él. Lo han engañado para firmar la paz de Sicuani y lo capturan y lo matan, señor. Ya entonces, ¿la rebelión había terminado? ¿Qué dicen? ¿Cómo que no? Ya terminó, ya murió. Entonces, chico, murió Túpac. A ver, vamos hasta ahí. Si te preguntan, profesor, ¿qué característica tenía la rebelión de Juan Santos Atahualpa? Multiétnica. Y la de Túpac Amaru, su rebelión se caracterizó de ser antifeudalista, anticolonialista. Por favor, y vamos acá. Si te preguntan, ¿quién mató a Túpac Amaru II? El visitador Antonio de Arreche. Cuando era el virrey, Agustín de Jáuregui. Ya está. Si te preguntan, ¿cómo se llama el corregidor del Cusco? A quien Túpac lo ejecutó. Antonio de Arriaga. La esposa de de Túpac Amaru II. Miquela Bastilla. La cacica de Acos. Tomasa Tito Condemaita. Profesor, ¿y cacique de dónde era Túpac Amaru II? Cacique de Tungazuca, Surimana y Pampamarca. Ahí está. ¿Yacuchiu más? Muy bien. Ahora, si te pregunta, profesor, como consecuencia de la rebelión de Túpac Amaru II, ¿se van a suprimir los corregimientos, los más odiados por los indios? En su reemplazo, las 8 intendencias nacieron debido a la rebelión de Túpac, profesor. ¿Cuáles son estas 8 intendencias? Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno, Lima y Arequipa. De esas intendencias que nacen con el pasar del tiempo. Los departamentos de los corregimientos nacen provincias. De las audiencias nacen países. De los cabildos nacen ciudades. Eso es en virreinato se habla. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, ya murió Túpac. La rebelión del indígena del siglo XVIII termina. Ahora, cuando muere Túpac, el camino está libre para sus traidores. ¿Quién lo traicionó a Túpac? Los criollos y los indios nobles como Sahuaraura, Choquehuanca y también el cacique de Chincheros, Mateo Humacaba. Ese traidorzazo lo traicionó, pues, ¿no? Y por eso. Y cuando muere Túpac, el camino está libre para los criollos. ¿Y quiénes son los criollos? Los criollos son españoles nacidos en América. ¿Ya? Profesor, pero lamentablemente, hijos, estos criollos, hijo, no están unidos, están divididos. Estos criollos están divididos, señor. ¿En qué, amigo? ¿En qué están divididos? A ver, chicos, ¿en qué? Ala, uy. Hoy, Satanás. Me preocupas, ¿ah? En posesión reformista. Posesión reformista. ¿Y cuál es el otro? Posesión separatista. Separatista. Ahí está. Ya, chicos, ¿y quiénes son los de la posesión reformista y separatista? Apúrense, hijos, carambas. Pucha, medio raro, ¿ah? ¿Cuál? A ver, vamos, hijos. No sé, en la pre están corriendo fuerzazo, ¿no? Ese es el problema, pues.
Pues a mí, mira, a mí también ya me han hecho saltar ya, porque me han dicho tienes que quitar semana 9, y entramos ahora a semana 9 es esto, a partir de aquí. ¿Mm? Por favor. Ya, profesor, rapidísimo nomás. Listo, señor, vamos aquí. Al toque nomás, chicos, rapidito. Ya, ¿quiénes son los reformistas y quiénes son los separatistas? Ya, al toque, ¿ah? Son criollos, españoles nacidos en América, los criollos. Ahora, reformista, por ejemplo, ¿quién es? José Vaquíjano y Carrillo. La culebra está acá. Carrillo. Carrillo. Luego otro. Viene Hipólito. Ajá, Hipólito Unanue. Hipólito Unanue. ¿Quién es el otro? Ah, viene a ser Toribio. ¿Toribio qué? Toribio Rodríguez de Mendoza. Ya, ¿y quiénes son separatistas? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Quién es el venezolano? El venezolano Francisco de Miranda. Escucha, los venezolanos conocen a este señor, Francisco de Miranda. Después de Francisco de Miranda, viene el primer presidente no constitucional. Ajá, José de la Riva, el Kun Agüero. Y enemigo de San Martín. No está Galván. Ah, la chamba es chamba, pero no podemos hacer. ¿Quién es el enemigo de San Martín? ¿Quién es? José Faustino Sánchez Carrió. Chicos, fácil. Y vamos acá. Vamos al toque nomás, chicos. Mira, facilito. ¿Eh? Ya. ¿Qué decían los reformistas y qué ideas tenían los separatistas? Estos reformistas defendían al imperio español. Ellos no querían la independencia, solo querían cambios cortos, cambios pasivos, solo reajustes en el aspecto económico, religioso y militar y administrativo. Ellos no querían la independencia, defendían a España. Ellos decían, no, nosotros queremos ir a ser colonia de España. Mientras los separatistas eran más radicales, ellos decían que hay guerras, que hay rebeliones hasta lograr nuestra independencia y así tomaremos el control político de toda América. Eran más radicales. Si estos eran radicales, estos eran activos y estos pasivos. Ya, no te olvides, son pasivos y radicales. Ellos defendían a España y ellos estaban en contra de España, ya querían la independencia. Estaban divididos así los criollos que traicionaron a Túpac. Traidores, criollos, españoles nacidos en América. ¿Te das cuenta? Ya vamos, profesor, rapidísimo. Por ejemplo, Vaquíjano y Carrillo. Este señor es el famoso que ha hecho un discurso. Le decían el conde de la Vista Florida, pero hizo un discurso. Hizo el elogio. ¿Elogio qué? Elogio al virrey Agustín de Jáuregui. ¿Y en qué consiste este elogio al virrey Jáuregui? Es que Carrillo criticó cómo mataron a toda la familia de Túpac Amaru II con este discurso. En uno de los salones de la San Marcos, criticó sobre la cruel matanza de toda la familia de Túpac. Y la gente escuchaba cómo mataron a la familia de Túpac. Y el virrey Agustín Jáuregui estaba presente, pucha, como era gringo blanco, puchas rojazos había vuelto, porque lo criticaban. Es que feamente le han matado a toda la familia de Túpac. Descuartizado, imagínate, ¿no? Feo, ¿no? Los españoles eran sanguinarios, hijo. ¿Listo? Ahí está Carrillo. Vamos. ¿Le decían a Carrillo Aristo o Cefalio? Mira, mira. ¿Cuál Aristo? Aristo le llamaban Unanue. Ajá, a Carrillo lo llamaban Cefalio, porque escribía textos, cartas con ese seudónimo. Listo. Vamos, ¿quién es Unanue? Unanue es el padre de la medicina, ¿qué?
el padre de la medicina peruana. El padre de la medicina peruana. ¿Y por qué padre de la medicina peruana? Porque fundó la facultad de medicina. ¿Dónde? En la San Marcos. ¿Cómo se llamaba? San Fernando. Por eso es el padre. No es cuidado que digas, el mártir de la medicina. ¿Quién es el mártir? Daniel Alcides Carrión. Él es el padre de la medicina peruana. Cuidado, Él fundó un periódico. Ojo, ¿cuál ojo? El periódico, El Mercurio peruano. El Mercurio. El hocicón, ¿cuál hocicón? Y su chapa era Aristo. Aristo o también lo han llamado Ariosto. Aristo o Ariosto lo llamaron así. Facilito, hijos. Ya, unánime. Toribio Rodríguez de Mendoza, le decían el Bacón. El Bacón peruano. Y de este señor vino en el examen de la CEPRE. Él es el primero en recepcionar las ideas de qué? Las ideas del movimiento llamado la Ilustración. ¿Y de dónde salía este movimiento de la Ilustración? De una institución en Lima. El Real Convictorio de San Carlos. Por eso era la respuesta en ese examen ahí. CEPRE. ¿Ya? Entonces este señor ha sido director de esa institución. ¿Cómo se llama? El Real Convictorio de San Carlos. ¿De aquí salía qué? Las ideas de la Ilustración. Él es el director. Eso era la respuesta en la pre, señor. ¿Ya? Real Convictorio de San Carlos. Facilito, papá. Listo, vamos con los separatistas. Ya, perdón, Juan Pablo Guzmán. A ver, vamos. Él ha escrito una carta. Carta a los españoles, ¿qué? Carta a los españoles americanos. ¿Dónde lo ha escrito? En Italia o en Francia. ¿Qué dicen? ¿En Italia o en Francia? ¿Dónde fue escrito la carta a los españoles? Ha sido escrita en Francia, hijo. Si no, este señor es un jesuita, es un sacerdote jesuita. ¿Qué pasó con los jesuitas? Han sido expulsados por las reformas borbónicas. ¿Quién lo expulsó? Manuel Amat y Junet. Por eso este jesuita abandona América y se vino a Inglaterra. Y de Inglaterra pasó a Italia y de Italia pasó a Francia y en Francia ha escrito carta a los españoles americanos. ¿Y qué decía en esta carta? Decía, el mundo es nuestra en la que debemos de habitar. Decía este señor en la carta. Y con esta carta también criticaba sobre el mal gobierno de España con sus colonias. Y también hacía un análisis crítico, económico y social de las colonias con esta carta. Y incitaba a que los criollos que sigan luchando hasta lograr la independencia. En esta carta estaba escrito. Y este señor antes de morir, ¿a quién lo entrega la carta? Al venezolano. Primero le entrega a Rufus King. Y Rufus King lo entrega a Miranda. ¿Y Miranda qué hace? Publica la carta. El venezolano es el que va a publicar ¿qué? Publica la carta. ¿Qué carta? Publica la carta a los españoles. Publica la carta a los españoles americanos. Ya, listo, señor. Ahí está el venezolano. Le decían mártir, apóstol, le decían así. Ya, chicos, muy bien, vamos. Después de Miranda viene el primer presidente no constitucional, José de la Riva Agüero. Con este señor ya empieza lo que es la república, inicios de la república. No primer militarismo, sino inicios de la república. Él es el primer presidente no constitucional del Perú. Y hay otro segundo también, el Marqués Torre Tagle. Pero ¿quién es el primer presidente constitucional del Perú? José de la Mar. Por eso ya empieza el primer militarismo. No, la República Peruana. ¿Te das cuenta, chicos? Ya, pero él tiene su obra. ¿Cuál es su obra? Muy bien, su obra es Las 28 causas para lograr ¿qué? Para lograr la independencia de América. Por favor, amigos, facilito, ahí está. Después de José de la Riva Agüero viene José Faustino Sánchez Carrión. Le decían
El solitario de Sayán. ¿El solitario de qué? El solitario de Saya, el gran Sayamán Gohan. Solitario de Sayán. También era director de un periódico. Director del periódico. Hocicón. Habla, chicos. Era Trome del periódico llamada La Abeja. ¿La abeja qué? La abeja maya. ¿Cómo la abeja maya? La abeja republicana. Él defendía la república. Era enemigo de San Martín y partidario de Simón Bolívar. Le daba la mano a Simón Bolívar con sus ideas. ¿Qué tipo de gobierno quería Bolívar? La República Federativa Vitalicia. ¿Y qué tipo de gobierno quería San Martín? Moco, monarquía constitucional. ¿Y Bolívar? La República Federativa Vitalicia. ¿Te das cuenta? Por favor. Por eso este señor era enemigo de San Martín y partidario de Simón Bolívar. ¿Te das cuenta? El solitario de Sayán, el tribuno de la República, también lo han llamado así. ¿Ya, chicos? Muy bien, profesor. Esto es fácil también. Dicto. Ahora, mientras esto ocurría en América, chicos, volvamos a España. Pero ya no Felipe V, Carlos III, sino entró Carlos IV y su hijo Fernando VII. Escucha, son Borbones. Escucha, Carlos IV, cuando era rey de España y con su hijo Fernando VII, ¿qué ocurre? Un chatito invade España. Napoleón Bonaparte. ¿Cómo se llama ese tema? Invasión francesa a España. ¿Y cómo así lo invade, profesor, Napoleón a España? Claro, es que Napoleón era enemigo de alguien. ¿Quién era su archirrival de Napoleón de Francia? Era Inglaterra. Y por eso Napoleón, con el deseo de derrotar a Inglaterra, Napoleón va a preguntar, hoy, ¿qué hago para derrotar a los ingleses? ¿Qué hago? Entonces Napoleón va a hacer bloqueo, el bloqueo continental, o también llamado el bloqueo comercial. Con este bloqueo continental, Napoleón dijo, ningún puerto de Europa tiene que practicar comercio con Inglaterra. Inglaterra, que estaba atravesando revolución industrial, necesitaba materia prima, y como nadie practicaba comercio con Inglaterra, la Inglaterra la pasaba muy mal con el bloqueo continental que hizo Napoleón. Pero, ¿qué pasó? Alguien rompió el bloqueo continental. Alguien lo rompió. Desobedeció a Napoleón. No, primero ha sido Suiza. Y luego fue Portugal. Y Napoleón se entera que Portugal rompió este bloqueo y practicaba comercio con Inglaterra. Y Napoleón se rayó. Allá, Portugal, te cagaste. ¿Por qué has roto el bloqueo continental? Te voy a invadir. Pucha. Cuando le dijo eso, el rey de Portugal ya se había fugado. Se fugó el rey de Portugal. Ahora, pero ¿cómo va a invadir a Portugal si Portugal con Francia no hay frontera? En medio está España. Entonces Napoleón le pidió permiso al rey de España, Carlos IV, Fernando VII. Dame permiso para utilizar tus tierras españolas e invadir Portugal. Y se va a desarrollar un tratado, el Tratado de Fontainebleau. ¿En qué consiste el Tratado de Fontainebleau? Profesor, Napoleón podía utilizar tierras españolas para invadir Portugal. Y le dio permiso al rey de España con el Tratado de Fontainebleau. Entonces, el ejército de Napoleón estaba cruzando por España para invadir Portugal. Pero este chatito, cuando estaba en mitad de España, en vez de invadir Portugal, invadió España. Y lo capturó aquí, a los reyes de España, a Carlos IV y a Fernando VII. Y España peor entró en crisis. Eso quiere decir que en España no hay rey. Y Napoleón los captura a estos dos y lo lleva preso a Bayona, Francia. No hay rey en España. Y como no hay rey en España, se va a desarrollarse el motín de Aranjuez. ¿Qué es motín de Aranjuez? El pueblo español comienza a protestar por ver tropas francesas que invadieron España. Y el motín de Aranjuez, el pueblo español comenzaron a protestar y decir, rey Carlos IV, no pasas nada como rey de España. Mejor, entrégale tu corona a tu hijo Fernando VII. Él puede dar solución con Napoleón.
No queremos invasión francesa, decía. Y luego se va a desarrollar la farsa de Bayona. Y farsa de Bayona es juego de coronas. Profesor, como el pueblo protestaba con el motín de Aranjuez, Carlos IV le entregó la corona a su hijo, Fernando VII. Ahora, ¿quién es el rey de España? Fernando VII. Y Napoleón no lo sabía. Y Napoleón se entera, pucha, y se rayó. Y le amenazó, hoy Fernando VII, antes que te saque el ancho, devuélvele tu corona a tu papá. Y lo devolvió. Y ahora sé quién es rey de España. Carlos IV de España. Chicos, eso es farsa de Bayona, juego de coronas. Pero como Napoleón ya no confiaba en Carlos IV, lo amenazó a Carlos IV. Carlos IV, entrégale tu corona a mi hermano. ¿Y quién era hermano de Napoleón? Era José Bonaparte. Y su chapa era Pepe Boteas. ¿Por qué Pepe Boteas? Chupaba hasta que el perro le achique. Y además, cuando era rey de España, bajó el precio del alcohol en España. ¿Ah? Buena, señor. Tengo 5. Ya, listo. Mira, yo lo termino rapidito. Mira acá. Ese es. Ahora, chico, por favor. Ya, eso quiere decir que en España no hay rey, señor. Como no hay rey en España, ¿qué se van a formarse? En España se van a formarse juntas de gobierno. Y esas juntas de gobierno se van a volver en esto, que en las cortes de Cádiz. ¿Y qué son las cortes de Cádiz? A la miércoles. Oye, ¿qué tal te viene en tu examen? ¿Qué son cortes de Cádiz? Oye, hijo, estas cortes de Cádiz es la primera constitución liberal de España de 1812. Profesor, Corte de Cádiz es la primera carta magna de España. Se formó, ¿para qué? Para cambiar el sistema político que se manejaba en España. Con estas Cortes de Cádiz, España dejaba de ser una monarquía absolutista y se volvía monarquía constitucional. ¿Qué es monarquía absolutista? El rey tiene todos los poderes. ¿Qué es monarquía constitucional? El rey ya no tiene poderes. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se dividen. Eso ni siquiera sabía el rey de España porque estaban capturados en manos de Napoleón. No lo sabían. Son las Cortes de Cádiz. Y con las Cortes de Cádiz, con las Cortes de Cádiz también establecían la igualdad de derechos entre ¿quién? Criollos con peninsulares españoles. Libertad de prensa. Y también estas Cortes de Cádiz favorecieron a las colonias. ¿Por qué? Porque cuando las Cortes de Cádiz llegan a América, eso suprimieron el cobro de tributo ¿a quién? A los indígenas. Y también suprimieron el trabajo forzado en la mitad minera del indio. Esto favoreció a América. Chicos, por favor, ahora escucha, profesor, si en España, debido a la captura de los reyes de España, están en manos de Napoleón, se formaron en España Corte de Cádiz. Pregunta, ¿y qué pasó en América? En América se formaron también juntas de gobierno de Caracas, Venezuela. Junta de gobierno de Santa Fe de Bogotá, Colombia. Junta de gobierno de Quito, Ecuador. Junta de gobierno de Chuquisaca, en Bolivia. Chupizaca no, Chuquisaca. Y la Junta de gobierno de La Paz. La Junta de gobierno de Buenos Aires. La Junta de gobierno de Santiago de Chile. Pregunta, ¿cuántas juntas de gobierno se formaron en América? Debido a la captura de los reyes de España. 6 o 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juntas. ¿Y para qué? A ver, pregunta, ¿por qué razones se han formado juntas de gobierno en América? ¿Para qué? Hoy, ellos habían jurado fidelidad a los reyes de España mientras estaban capturados en manos de Napoleón. Le habían dicho, rey de España, Carlos IV, Fernando VII, nosotros sabemos que estás capturado en manos de Napoleón en Bayona. Y nosotros, si estás capturado rey de España, nosotros en América, en tus colonias, las 7 juntas de gobierno, te juramos fidelidad hasta tu regreso. Hoy, de nombre no me eran fieles. En realidad ellos ya querían la independencia. Mira.
Ahora otra pregunta para ti. ¿Por qué en el Perú no se formó junta de gobierno alguno? ¿Por qué? Mira, si te das cuenta, en el resto sí hay junta de gobierno. ¿Por qué en el Perú nomás no hay junta de gobierno? ¿Por qué no se formó acá? Porque aquí estaba el ejército, como matriz era el virreinato del Perú, donde se encontraba el ejército español bien poderoso. Por eso no se formó junta de gobierno en América, porque aquí estaba la capital o concentrado el ejército español. Por eso no se formó junta de gobierno. Imagínate que se hubiese formado junta de gobierno en el Perú. Al toque lo hubiese destrozado, porque aquí estaba bien poderoso el ejército español. Por eso no se formó junta de gobierno. Solo en los países vecinos. ¿Te das cuenta? Ahí está. Mientras esto ocurría, profesor, las Cortes de Cádiz no era obedecido por algunos españoles en América. El virrey del Perú en aquel entonces, ¿quién era? Era, profesor, el que incendió Cangallo, Carratala. Ese señor incendió Cangallo, profesor. Y es ahí ya donde aparecen heroínas, mujeres también. De eso ya en las corrientes libertadoras. ¿Te das cuenta, chicos? Ahora, vamos acá. Muy bien. Como las Cortes de Cádiz no habían sido, muchos españoles no cumplían en América, esto va a provocar otros movimientos separatistas indomestizos del siglo XIX. En provincias del Perú van a empezar a rebelarse. Por ejemplo, ¿cuánto? ¿Cuánto? 1811. Seguidito la rebelión, 1812, 1813, 1814 a 1815. Seguidito fue la rebelión. Profesor, ¿dónde? ¿En qué lugar en 1811? En Tacna. En Tacna. ¿Quién se rebela? José Antonio Francisco de Cela. ¿Quién le dio la mano? Esto, la respuesta en el examen 2016. Toribio Ara lo ayuda. ¿Y qué pasó? Aquí se desarrolla el primer grito de qué? De Tacna, o también llamado el primer grito de independencia. Fácil, hijos. Pero esta rebelión de Cela ha sido un fracaso. A Cela lo capturan, lo llevan a Panamá y muere en la cárcel en Panamá. Su rebelión fracasó. Ya, un año más tarde, en 1812, nuevamente en Huánuco. En Huánuco. ¿Quién se rebela en Huánuco? Viene a ser Juan José Crespo. Crespo y Castillo. Crespo y Castillo. Profesor, ¿quién le dio la mano? Alcaldes indios como Panao, Pillao, Sillao, Chinchao, Panatawa, Santa María del Valle. Estos alcaldes indios de estos pueblos de Panao, Pillao, Chinchao, armados con palos, piedras, hondas, le dieron la mano a Crespo y Castillo. Pero esta rebelión, ¿qué pasó? Fracasó, no pasó nada. Fracasó. A Crespo y Castillo lo fusilan. Ya, un año más tarde, en 1813, nuevamente en la ciudad heroica, en Tacna. ¿Quién se rebela? Enrique. ¿Enrique qué? Enrique Pallardelli. Pallardelli. ¿Quién le dio la mano en la rebelión en Tacna? Es al toque. ¿Quién era, chico? Enrique Pallardelli. Es, ¿quién, chico, al toque? ¿José González Prada o Manuel González Prada? Al toque. Manuel González. ¿González qué? Prada, suena. ¿Seguro? Enrique Pallardelli. Cuando tú comes pallar, te botas en la noche. Es la memotecnia para que te recuerdes. Cuando tú comes pallar en la noche, ¿qué expulsas en la noche? Hay guerra en la noche. ¿Cómo se llama? Al toque, chicos. Enrique Pallardelli fue apoyado por Manuel González o Calderón. Calderón es sí. Manuel Calderón. Por eso cuando comes pallar, ¿qué botas? Calderón. Manuel Calderón de la Barca.
¿Qué pasó acá? Aquí se desarrolló el segundo grito de Tacna, o también llamado de independencia. Listo. Muy bien. ¿Fracasó o no? Sí, fracasó. Pero ¿cuál es la rebelión que más significado traía del siglo XIX en el Cusco? Aquí se va a revelarse los hermanos que Ayar, ¿cuál Ayar? Los hermanos Angulo. ¿Quiénes son estos hermanos? Son tres. Es Mariano Angulo. Otro, José Angulo. Vicente Angulo. Ahí está. ¿Quién le dio la mano? A ver, ¿te recuerdas quién traicionó a Túpac Amaru II? Era un curaca de Chincheros. Ahora este señor recién se reivindicaba. Mateo Pumacahua. Recién se reivindicaba este señor. Le daba la mano a los hermanos Angulo, recién. Pero esta rebelión, para terminar, hijos, esta rebelión se expandió hasta qué regiones del Perú. Y eso hay que tener cuidado, es lo que viene. Se va a expandirse hasta Huamanga. Hasta Huamanga, hasta Puno, el Alto Perú y Arequipa. Por favor. ¿Y cuál te puede venir? Huamanga y Arequipa más que nada. En Huamanga, uno de los hermanos Angulo estaba presente acá. Era Mariano Vicente. ¿Qué dicen? ¿Mariano estuvo acá? ¿O Vicente? Mariano Angulo. ¿Qué pasa acá? Fueron derrotados. Aquí en la rebelión en Huamanga se va a revelarse una mujer que vendía carne en Santa Clara. Ventura Jalamaki. Mira, la mujer también está presente acá. Ventura Jalamaki. ¿Te das cuenta? Y en Puno se revela un cura, Ildefonso Muñecas, derrotado por el español Juan Ramírez. En Arequipa, profesor, Vicente Angulo es derrotado, pero aquí es capturado un poeta mártir de la literatura peruana. Vuelve, Palomita, vuelve a tu dulce nido, decía el señor. Mariano Melgar. Aquí muere en la batalla de Humachiri. Ya, mientras se desarrollaba la rebelión del siglo XIX, el chatito Napoleón ha sido derrotado en la batalla de Waterloo. Y el Napoleón lo han puesto a la cárcel en una isla. Elba Olena. De Santa Elena ese chato escapa y regresa a Francia. Y cuando regresa a Francia, gobierna los 100 días. Y lo libera a un rey de España. ¿A quién? A Fernando VII. Lo libera a Fernando VII y Fernando VII regresa de ser capturado a España. Y cuando regresa a España, se da cuenta que ya no tenía poderes. ¿Por qué? Por las Cortes de Cádiz. Y también Fernando VII se entera en España que España ya no es monarquía absolutista, sino monarquía constitucional. Eso quiere decir que Fernando no tiene poderes en España. ¿Y qué hace Fernando? Se molesta y le va a dar órdenes a su ejército para perseguir a quién. A todas las Cortes de Cádiz. ¿Y quién lo había engañado en América? Las 7 juntas de gobierno que habían jurado fidelidad. Y, profesor, cuando Fernando persigue en España las Cortes de Cádiz, quiere restablecer la monarquía absolutista. Quiere controlar nuevamente los poderes. Y desde España le dio órdenes al virrey. ¿A qué virrey? A su tocayo, Fernando de Abascal, para derrotar a estas juntas de gobiernos quienes lo habían engañado. ¿Y en qué parte no se formó junta de gobierno? En el Perú. Entonces del Perú, Fernando de Abascal partió, se va a Venezuela, ¡plah!, lo destrozó a la Junta de Gobierno de Caracas, Venezuela. Pasó a Santa Fe, ¡plah!, lo destrozó con suma facilidad. Pasó a Quito, ¡plah!, lo destrozó. Pasó a Chuquisaca, ¡plah!, lo ha destrozado. Pasó a La Paz, lo destrozó. Pasó a Chile, lo destrozó. Pregunta, ¿cuál es la única junta de gobierno que aguantó de los ataques de Fernando de Abascal, el virrey del Perú? Buenos Aires. ¿Y por qué Buenos Aires aguantó los ataques de Fernando Abascal? Porque aquí había una enorme cordilleraza, la cordillera de los Andes. Eso era difícil de cruzar. Además, Buenos Aires estaba bien organizado. Por eso no fue derrotado por el virrey del Perú, Fernando Abascal. El resto fue derrotado. Y de aquí, se aguantó de Buenos Aires, esta junta de gobierno aguantó, ¿de aquí qué va a partir? La corriente libertadora del sur con
Don José de San Martín, señor. Y así empiezan las corrientes libertadoras. Y del norte, ¿quién ya venía? Simón Bolívar. Así empiezan las corrientes. Y a la par, la república. Ahí está, señor. ¿Te das cuenta? Ya, chicos, es enorme este tema. ¿Te has dado cuenta, chicos? Ya, muy bien. Ya es hora. Ya me dijeron hora. ¿La veamos o ya no? Ya vamos. Ya vamos. ¿Ya está acá el maestro? Sí, ¿no? Ya, entonces me retiro ya. ¿O que la veamos? Ya, al toque, ¿eh? Una hojita, porfa. ¿Tienes una hojita? A ver, gracias, sí. Rapidito nomás ya. A ver, vamos. Uno que marcaron. Ya, ¿cuál es? La revolución indígena de carácter anticolonial y antifeudal. A la C, muy bien. 1C. 2. Vamos, chicos. El movimiento indígena que lideró José Gabriel Condorcanqui estalló durante el gobierno del virrey. ¿La A, sí o no? 2, la A. 3. Dice, la institución política virreinal causante principal de la insurgencia, o sea, de la rebelión de Túpac. Corregidores, los más abusivos eran, ¿sí o no? La C. 4. La rebelión de José Gabriel que empieza con beso, beso, 4 besos. 5. Rebelión del encabezó. ¿Cuál es? Aumento del impuesto de media o reparto. ¿Cuál es? La C, ¿no? Muy bien, la C. 6. Beso, ¿no? Muy bien, beso. 7. ¿Cuál es? Ah, no, se expandió a la sierra y altiplano. Muy bien. 8. Fue causal para la formación de las corrientes libertadoras. Reformas borbónicas. Dedo. 9. A ver, la etapa de la independencia del Perú encabezada por José de San Martín y Simón Bolívar tuvo finalidad. La D, eliminar el centro de poder colonial que estaba concentrado en el Perú. Dedo. 10. José de San Martín creó la primera bandera nacional. ¿Dónde? En Pisco. Muy bien, dedo. 11. La primera forma de gobierno que estableció después de la proclamación de la independencia fue protectorado de San Martín. Dedo. 12. Luego del fracaso de la entrevista de Guayaquil, San Martín convocó al Congreso Constituyente. ¿Seguro? Muy bien, listo. La C. 13. El primer Congreso Constituyente se dedicó por un gobierno tipo protectoral o monárquico. O republicano. Republicano ya es. A. 14. Se conoce el nombre de Motín Balconcillo a la acción por la cual. No. No es la E. La C. Rivagüero toma el poder. Por eso es el primer presidente no constitucional. Por eso es. Listo. Listo. 15. Una de las principales medidas a favor de la igualdad social en el Perú se inició en la vida republicana fue. ¿Cuál es? La beso, ¿no? Muy bien. Beso. 16. La Federación de los Andes, proyectada por Simón Bolívar, debió integrar los países Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, o Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Venezuela. ¿Cuál es? Beso, ¿no? Beso, listo. 17. La Federación de los Andes, concedida por Bolívar, consideraba como integrantes a los siguientes países. Enano. 17, la E. 18. La etapa de la independencia del Perú, encabezada por José San Martín y Simón Bolívar, tomó con finalidad. Se repite. ¿Cuál es la clave? Dedo. Claro, dedo. 19. Se repite. La C. 20. Beso. 21. Vamos, república es esto. Muy bien, dedo. Muy bien, dedo. 22. La rebelión de los iquichanos. ¿Quién fue dirigida? Arancibia. La A. 23. Liberales. Muy bien, la E. 24. Las batallas más importantes en la guerra entre Perú y la Gran Colombia fueron.
No, es La Cruces y Malpelo. O San José Saguro, Porté de Tar. Es la 25. En la guerra por la formación de la Confederación Peruano-Boliviano triunfaron los intereses de los generales Orbegoso y Santa Cruz. ¿Seguro? Muy bien. La A. 26. Soca Bahía. Muy bien. 27. Las primeras generaciones liberales planteaban. Liberales, te dice. Muy bien. Dedo. 28. Fue la mariscala Francisca Subiaga de Gamarra. La C. 29. Muy bien, hijo. La Beso. Abrazo de Manquiaguayo. No, perdón, Dedo. 29 Dedo. 30. Sicuani. Sur peruano, ¿sí o no? Beso. 31. El nacimiento del Estado norperuano se acordó en Guaura. ¿Cuál es la clave? Dedo. Fácil más te hijo. ¿De quién es? Listo. La siguiente hacemos República ya, ¿no? Listo, chicos. Thank you very much.